Hola, hola mis coctelitos cognitivos. En este rico miércoles su servidora Berenice Sams se complace en traerles un tema más y sobre todo también en la dicha de estar con un gran invitado y en Terraza Quintal. El día de hoy su servidora traemos y contamos con la gran presencia de nuestro queridísimo psicólogo Yair Tepoztecal. ¿Sí lo dije bien? Sí, ¿lo es bien? Tepoztecal. Ajá. Ok. Gracias, sí, por corregir, porque eso sí tenía yo medio duda en el apellido. Dije, ay, ojalá lo diga bien. Bueno, sí. En primer lugar, gracias por aceptar la entrevista, gracias por estar con nosotros, gracias por traer su conocimiento. Díganos, ¿cómo se encuentra hoy? Pues muy contento, le agradezco mucho la invitación, por habernos tomado en consideración y pues bueno, seguramente vamos a estar hablando de temas pues muy interesantes. Muy interesantes. Y sobre todo pues también muchas felicitaciones por su página. Gracias, ¿no? Y también al ratito nos va a dar sus páginas también para que lo podamos seguir, porque traen mucha buena información. Y aquí investigando, indagando un poquito, él hace enlaces en vivo, aquellos que estamos interesados en el área de psicología o que también tengamos dudas sobre nuestra salud mental, podemos contactarlo también por sus páginas, ¿verdad? Así virtuales. Sí. Ahorita nos va a dar el tic. Y el tema es súper interesante, lo que habíamos comentado tras cámaras, la ansiedad, el malestar, ¿no? De un día a día. ¿Por qué se ve así, sí? ¿Por qué no lo podemos reconocer como una emoción y llevarlo más allá? Claro, bueno, pues para empezar me gustaría hacer un poquito como la aclaración del porqué del título. Perfecto. El título pues hace alusión justo a que es una batalla, ¿no? Silenciosa que creo que se vive como en el día a día. Y lo comento, ¿por qué? Porque creo que en la actualidad pues mucha población justo tiene este padecimiento, pero que justo en primer lugar creo que aún sigue existiendo como mucha esta precaución de compartir, ¿no? De cómo nos sentimos, de qué cosas son justo las que nos ponen en esta emoción de ansiedad, pero más allá de eso creo que también hay mucha falta de atención hacia este tipo de padecimientos en la actualidad. Entonces incluso se habla de que pues en los próximos años va a ser una de, incluso algunos artículos lo ponen así, como una de las pandemias que vamos a estar atravesando y en todo el mundo, pero también en México, ¿no? En México también vamos a pasar por la ansiedad. Sí, de acuerdo a la ansiedad se reconoce como una emoción que se fusiona con otras, pero ¿por qué no hemos podido lograr nosotros identificarla? Y hoy en día, como comenta, ¿no? Convertirla en un trastorno, que se arraigue, que se arrastre hasta llevarla a un malestar. Claro. Pues me parece que, al menos desde mi perspectiva, yo lo veo en ocasiones que la ansiedad es como una telaraña, que nos lleva como a una cosa, a otra cosa, y que al final todos estos malestares, en ocasiones creo que los vamos normalizando, ¿no? Empezamos incluso creo que por parte de la familia. Por ejemplo, la ansiedad creo que en la actualidad muchos artículos señalan que está muy relacionada pues precisamente un sentido de mucha exigencia, ¿no? De mucha presión, de mucho estrés también, y que creo que a lo que me refiero es que muchas familias creo que lo normalizan porque vemos la productividad como algo muy positivo, ¿no? O sea, nadie toma cuidado de esa parte, sino que todos dicen, es muy trabajador, es muy trabajadora. Productivo, sí, no duerme, va por sus metas. ¿No? Claro, ¿no? Es una persona muy aferrada, es una persona muy luchona, en ocasiones lo comentan así, lo romantizamos, ¿no? Claro. Sí. Y por otro lado, creo que también hay que partir de que la ansiedad, pues bueno, se dice que es un sinónimo hasta cierto punto como de miedo, ¿no? ¿Y a qué voy en este sentido? En que me parece que en la actualidad incluso los miedos pues siguen siendo un tabú, ¿no? O sea, y sobre todo más también en la población masculina, ¿no? Como es un hombre, no siente miedo, ¿no? Claro. Entonces, creo que... entonces me estás diciendo que va respaldado desde las creencias también. Claro, sí. Yo, una de las posturas que he creído bastante es que me parece que el contexto influye demasiado, ¿no? Y es hablando desde la familia, pero también desde un aspecto social, ¿no? Incluso, por ejemplo, estaba leyendo justo hace unos días un artículo que señalaba que una de las poblaciones más afectadas aquí en México es de los 20 a los 29 años. Eso quiere decir que la mayor población justo con este tipo de sintomatología, pues es precisamente una población de edad adulta joven, ¿no? Entonces justo a eso me refiero, que pues bueno, se señalan muchas cosas, ¿no? De cómo es que se van generando como todas estas sintomatología y pues en la actualidad creo que, al menos a mí me ha tocado ver en los lives, que muchas personas tienen síntomas de ansiedad, ¿no? Se ha visto, ahorita que lo está comentando, estos síntomas
hoy en día también ya en niños, en pubertades y en adolescencias. Sí, así es. Sí, claro. Y bueno, creo que en la actualidad muchos hemos tenido justo la sudoración, ¿no? La inquietud. Claro. Incluso llegamos a tener, muchas personas llegan a experimentar también muchos ataques de pánico, muchos ataques de ansiedad, ¿no? Y que creo que cada vez es más común. Algo que quisiera compartir pues con todos ustedes es que al menos yo que hago justo los lives a través de las redes sociales, debo de decirles que me parece que en un 70-80% las personas justo me preguntan acerca de esos temas. ¿Qué quiere decir? Que creo que eso reafirma que en la actualidad estamos enfrentando pues un tema social muy importante en ese sentido. Sí. Qué fuerte. ¿A qué cree que se deba que esto se desató más? O sea, en la etapa de niñez, en la etapa de pubertad y de adolescencia. Ya sé que ahorita, por lo que me comenta, y en esta etapa de adultez joven, donde se nos demanda, se nos requiere, se nos exige estas creencias culturales, puede ser lo que desate, pero en un niño, en un puberto, en un adolescente que todavía viene respaldado por un cuidado de sus cuidadores primarios, sus progenitores, ¿por qué desata? ¿Por qué se desata? Bueno, se dice que, en la psicología pues hay diferentes teorías, ¿no? Una de las partes que al menos a mí creo que lo creo de forma genuina es que se menciona que pues la ansiedad tiene un componente hereditario, pero también y contextual. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, seguramente si nosotros, como en cualquier otra enfermedad física, ¿no? Si tenemos a lo mejor familiares, ¿no? De descendencia que ha tenido algún tipo de padecimiento de ansiedad, pues probablemente ya venga como en una parte genética, ¿no? ¿Y qué quiere decir lo contextual? Pues básicamente cómo es nuestro entorno, ¿no? Y en este caso estamos hablando de quiénes son las personas que son más cercanas a nosotros, pues siempre la familia, ¿no? En este caso, pues en los menores, ¿no? Pues son los cuidadores primarios. Regularmente, pues son papá y mamá, pero sabemos que también hay familias donde a lo mejor papá y mamá no están presentes, pero sí es el tío, si es la abuelita, ¿no? Los abuelitos. Sí, claro. Entonces, se ha demostrado, ¿no? Que el contexto, pues, influye bastante, ¿no? En que a futuro todo lo que vivamos, pues va a ser un reflejo, ¿no? Una consecuencia justo de cómo fue nuestra infancia y parte de la adolescencia. Ahora, también, ¿por qué menciono esto? Porque creo que también es muy importante recordar que justo nuestra personalidad se constituye en esas primeras etapas de vida. Incluso creo que cuando nosotros ya somos adultos, pues bueno, ya nuestra personalidad está casi al 100%, casi, ¿no? Sí. Entonces, al menos yo sí creo que sean dos factores que influyen demasiado, y a eso yo le agregaría algo más, que creo que también son los fenómenos o situaciones que pasan a nivel social, ¿no? Hace un rato, bueno, yo lo veo desde esta manera, me parece que sí ha habido un aumento también de estos padecimientos, pues también tiene que ver con decisiones políticas, con decisiones sociales. ¿Por qué? Porque no se está atacando de lleno este problema que es considerado como de salud pública. Entonces, al no ser atacado por los gobiernos, por las sociedades, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a ir en aumento. Exactamente. Claro. Y esto yo lo pongo en contexto justo en las transmisiones o cada que tengo la oportunidad de hablar de estos temas, que es muy relacionado como algo físico. ¿Cómo entenderlo? Yo lo veo desde esta manera. Sabemos que en México enfrentamos un problema de diabetes a nivel físico en todo el largo y ancho del país, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa si los gobiernos pues no actúan frente a ello? Pues entonces se dispara, ¿no? Y se vuelve algo incontrolable. Entonces lo mismo llega a suceder en cuanto a lo emocional o pues algunas personas lo dicen en cuanto a lo psicológico, ¿no? Sí. Entonces yo al menos creo que son tres factores muy importantes, ¿no? La parte genética, la parte contextual, pero también la parte social. La parte social también influye mucho. Y fíjese que tocando esta parte que comenta de los trastornos que se encuentran en el manual del DSM-5, habla precisamente de eso, ¿no? De cómo hay trastornos que tienen ansiedad ante el público o ante el ambiente, y hay otros trastornos delimitantes, ansiedad, y claro, todo esto, ¿no? Deriva, y como dice ahorita, ¿no? Se respalda en base a cómo fuimos formados, criados o en el contexto que nos estamos relacionando. Exactamente, sí, y creo que en gran medida tiene que ver eso porque, bueno, lo que se dice, ¿no? Es que cuando nosotros tenemos como mayor tendencia a padecer trastornos de ansiedad, justo qué es lo que encontramos, sobre todo en personas adultas o en los pacientes, que hay mucha inflexibilidad, ¿no?
Pero esta parte inflexible, pues justo si nos regresamos, la aprendemos de un entorno, la aprendemos desde el enfoque cognitivo-conductual. Nosotros lo tomamos que las personas vamos creando como ciertas reglas y que esas reglas rigen nuestro comportamiento. Entonces, por poner un ejemplo, es que si nosotros crecimos en un entorno donde a lo mejor era muy inflexible, donde había mucha exigencia, entonces, ¿qué tipo de reglas formamos? Como de si no soy productivo, entonces no valgo, ¿no? Y entonces al tener como eso muy arraigado a nosotros, evidentemente son como algunas de las reglas que van a regir nuestro comportamiento. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si no cumplo esa meta, pues bueno, me voy a estar exigiendo constantemente, me va a estar generando justa ansiedad, ¿no? Y eso me va a derivar otras emociones, ¿no? Cierto. Como tristeza, sentimientos de frustración, ¿no? Incluso cierto pesimismo, desesperación, ¿no? Y entonces una cosa justo nos lleva a otra, ¿no? Por eso hace un rato mencionaba que al menos a mí me parece que en todos los padecimientos de ansiedad me parece que es como una telaraña, ¿no? O sea, si estamos en un punto, nos va a llevar a otro punto, y nos va a llevar a otro punto, y otro punto, y otro punto, hasta que es lo que, pues, finalmente pasa, pues, que hay mucho malestar en la vida, pues, de los pacientes, ¿no? Ese es el problema. Pero, bueno, desde su conocimiento y su área profesional, ¿la ansiedad es buena o es mala? Bueno, en este sentido hay que decirlo que se dice que todos los seres humanos llegamos a experimentar ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad justo la función especial de la ansiedad es que salvaguarda nuestra existencia, ¿no? Un punto a favor para la ansiedad. Claro, un punto positivo. ¿No? Favor, sí. ¿Por qué? Porque la ansiedad hay que entenderla. La ansiedad vaya, te calles, me defiende. La ansiedad hay que entenderla que es justo como lo que le comentaba, ¿no? Como un miedo que llegamos a experimentar. Entonces, cuando nosotros experimentamos miedo, pues nuestro cerebro trata de salvaguardarnos, de protegernos, de sobrevivir, ¿no? Entonces se dice que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido con ansiedad, ¿no? Pero de acuerdo al enfoque cognitivo-conductual, lo que se comenta es que hay ansiedad funcional y disfuncional. ¿Qué quiere decir funcional? Pues bueno, yo siempre lo pongo así en ejemplo en mis lives, ¿no? Si yo me paro a lo mejor en el último edificio, en el último piso de un edificio de 20 pisos, pues probablemente sea una ansiedad funcional. ¿Por qué? Porque si yo doy un paso más, exactamente, me va a pasar algo y pongo en peligro mi integridad, ¿no? Exacto. Entonces creo que es un buen ejemplo de una ansiedad funcional. ¿Cuándo se convierte en algo disfuncional? Que, por ejemplo, yo tengo una preocupación excesiva, un miedo excesivo, muchos pensamientos catastróficos, y eso ya empieza a afectar mi estilo de vida, ¿no? Como que, pues ya, a lo mejor ya no me alimento bien, todo el tiempo estoy como justo preocupado, como alerta, ¿no? Estoy... mecanismo de defensa, sobrepensando. Exactamente, sobrepensando, ¿no? O incluso ya nos afecta en el descanso, que es uno de los principales... Sí, eso, para relacionarnos también, ¿no? También, exactamente, ¿no? O ya no puedo salir de casa, o ya no puedo ir a fiestas, ¿no? O tanta es la ansiedad que prefiero ya no mejor salir a lugares, ¿no? Porque la ansiedad justo es diversa, como hace un rato lo comentaba, puede ser hacia contextos sociales, ¿no? Puede ser incluso personas que también dentro de los trastornos de ansiedad, pues a veces también hay como padecimientos del TOC, ¿no? Relacionado a bacterias, ¿cierto? A gérmenes, a partículas, ¿no? Y entonces me ha tocado en mi experiencia incluso atender a pacientes que me dicen, ya no salgo de casa. O sea, ya no puedo trabajar, ya no puedo ir al baño, ya no puedo ir a fiestas, porque todo el tiempo estoy pensando en ello, ¿no? Y me crea angustia y entonces me limito. Entonces, justo por ello es que creo que también vale la pena decir que creo que la ansiedad es muy limitante en algún momento y que creo que esas son de las partes que poco se habla, ¿no? Sí. O sea, regularmente creo que en la actualidad en redes sociales se dice, ay, tengo ansiedad porque sudo o porque pienso en muchos escenarios. Sí, pero creo que nadie ha hablado de la importancia que esto puede trascender y llegar hasta un punto de aislarnos. Al menos desde mi experiencia me ha tocado ver que muchos pacientes, creo que con la mayoría de padecimientos de ansiedad, poco a poco se van aislando, hasta llegar a un punto pues donde ya no salen de casa.
Qué fuerte, ¿no? Y más que nada porque como somos seres sociales, es muy importante que nosotros interactuemos con el medio y con el otro y la otra, y si no estamos interactuando, pues sí nos estamos extinguiendo. Claro. Automáticamente estamos buscando la autodestrucción. Exactamente. Sí, yo lo vería que se convierte como en una bolita de nieve. O Sí. sea, por ejemplo, como lo que hace un rato mencionaba, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor empiezo a exigirme demasiado, ¿no? Entonces, pues me la paso trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Pues descuidamos la parte social. Pero al mismo tiempo, a lo mejor me trae problemas, a lo mejor en mi relación de pareja, ¿no? ¿Cierto? Al mismo tiempo, entonces se empieza a descuidar esas áreas que son fundamentales para un ser humano. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues mi autoestima en algún momento va a ir para abajo, mi motivación también, mi autoconcepto la también. autorrealización. Pero, ¿qué es lo que Importante. sucede? Que esta parte creo que me llama mucho la atención, que a veces familiares y amigos es, ya no te preocupes, o ya no pienses en eso, pues déjalo, ¿no? Pero para la persona que lo está vivenciando, pues no es así de sencillo. Yo creo que si muchas personas ahorita nos están viendo y en algún momento han tenido algún padecimiento como los que hemos estado tocando, pues me parece que saben lo difícil que es, porque justo por ello es que he partido de ese título. Es una batalla interna Del día a día. donde nosotros tenemos que estar batallando y que muchas veces nadie lo sabe. Sí. Solamente somos nosotros contra nuestra cabeza, nuestro cerebro. Sí, y sí, sabe que sí, también reconocer que realmente, vamos a ser honestos, la vida está así, o sea, la vida es crucial, estamos vivos, estamos muertos, estamos a un paso de la muerte también, ¿no? Y que este tipo de personas donde la ansiedad los ha consumido, los está manipulando, sí, están conscientes del riesgo, es mucho más grande, que a lo mejor nosotros en un positivismo, si lo queremos ver así, o decir, es parte de mi día, tengo que ir a trabajar, podemos romantizar o normalizar y decir, exageras. No, la realidad es que desde donde la ve la persona es la realidad pura de lo que sí hay y una batalla constante del día a día donde nosotros a lo mejor ya nuestro mecanismo de supervivencia ya lo hemos normalizado o no nos hemos puesto a poner atención en ello, ¿no? Pero también no debemos de permitirnos romantizar ni normalizar o decir exageras que la persona que está pasando por esta sintomatología es algo que quieres llamar la atención o estás sobrepensando o nada más estás exagerando. No, sí necesita ayuda psicológica. De hecho, la mayoría de nosotros tenemos que checar a ver que desde qué contexto nos estamos moviendo y evitar también que la misma llegue y toque la puerta desde una forma disfuncional como lo comenta hoy. Sí, claro. Sí, eso que comenta creo que es muy importante porque justo en ocasiones es como, es que tú no quieres salir de ahí, ¿no? Ajá, esa forma de decir, ay, es que yo no quiero, no, es que está siendo real. Si nos vamos a la realidad, voy a traerle su bebida. Claro, sí, entonces, pues me parece que es justo una de las partes lamentablemente muy comunes que llegan a suceder, ¿no? Como que tú no quieres salir de ahí, o también una de las partes muy importantes que comentaba, ¿no? Como que quieres llamar la atención, o únicamente pues estás exagerando las situaciones, pero creo que una de las partes que ha dicho pues son muy ciertas, ¿no? Como en el sentido de que esa es la realidad para esa persona y que estoy seguro, al menos yo siempre también lo comento en los lives, estoy seguro que esa realidad no es por una decisión propia, o sea, creo que nadie un día se levantaría y diría, ay, ojalá hoy tenga pensamientos muy obsesivos. Ajá, exacto, ¿no? Esa parte, si no vamos a la realidad, la vida es cruda. Claro. Y es real, ¿no? Claro, así es. Entonces me parece que es uno, pues justo como le comentaba, uno de los padecimientos en la actualidad muy comunes, creo que muy preocupantes, justo porque es lo que va a suceder a futuro. Porque, compartir un dato, estuve checando justo las cifras en México y se habla que alrededor, desde el 2021, son las últimas cifras que hay, se habla que en el 2021 al menos el 50% de la población tenía algún tipo de sintomatología perteneciente a la ansiedad. Se dividía en el 19% en personas que tenían síntomas graves o moderados y el 31%, perdón, leves. ¿Qué quiere decir eso? Que sea leve, moderado o grave, al final estamos hablando del 50% de la población. Y esas cifras son del 2021. La pregunta sería en este año, 2026. ¿Cuántos vamos a arrojar? Ahí sí hay que preocuparnos. Dice Reni Espíndola, un beso enorme. También recuerden que vamos a estar ahorita con Reni Espíndola, síganlo. Dice, buen tema, saludos cordiales para ustedes. Un beso enorme, mi Reni. Compartan, excelente tema.
Gracias. Sí, regresando a este tema de la ansiedad, ¿no? Claro. Las cifras se van a disparar. Exactamente. Sí, y ahí viene lo más preocupante, ¿no? Eso también lo checaba en algunos artículos, según pues se ha señalado que el 80% se aproxima que no reciben algún tipo de tratamiento. Y si no recibimos, qué buen tema, ¿no? Y qué buena pregunta. Y si no recibimos tratamiento, ¿qué pasaría con una persona que sufre demasiada ansiedad? Pues en primer lugar, justo como le comentaba, me parece que los malestares, en primer lugar, pueden ir en aumento, es decir, se van a ir a intensificar, pero también se pueden volver más frecuentes, ¿no? Ese es por un lado, y estamos refiriéndonos justo a desde malestares físicos, que es lo común, como lo que hablábamos, ¿no? La sudoración, los dolores de cabeza, incluso algunas personas llegan al vómito, a tener problemas gastrointestinales, sentir, ¿no? La inquietud. Sí, la rigidez corporal también es muy importante. Ajá. Por eso luego vienen las parálisis faciales y corporales. Sí. Claro, muchas otras personas sienten también la presión en el pecho, en garganta, ¿no? Sí. Y a eso me refiero, que esos síntomas, si en caso nosotros no atendemos o no le damos como tal un tratamiento profesional, pues se pueden intensificar poco a poco al paso del tiempo y se vuelven más frecuentes. Sí. Pero creo que también por otro lado, también se pueden derivar pues otros síntomas, ¿no? Como lo que comentábamos, ¿no? Me parece que la ansiedad también puede derivar bastante tristeza, bastante desesperación, bastante frustración. Incluso se comenta que la depresión va muy de la mano, ¿no? Con la ansiedad. Sí. Entonces, me parece que todo esto en conjunto pues haría que no llevemos una buena calidad de vida y que incluso si nos fuéramos más allá, me parece que también muchos padecimientos de ansiedad también derivan muchas enfermedades a nivel físico. Wow. Entonces, creo que cuál es lamentablemente el panorama que nos espera, pues creo que mucha gente, si lo decimos así, pues enferma, ¿no? En cuanto a lo físico, pero también muy desequilibrada a nivel emocional. Sí, sobre todo eso, y también como había dicho, hablando de números, sí se arroja enfermedades que no se veían a una etapa más que adulta, hoy en día están llegando a etapas más jóvenes, de 20, de 21, de 30 años, enfermedades que se veían solamente en etapas adultas maduras, ¿no? Entonces, sí hay que empezar a hacer caso, hay que empezar a ir a terapia, hay que ir checando qué está pasando conmigo, este padecimiento. Hay muchas técnicas, de hecho, hay en su área de usted, su maestría cognitivo-conductual, es una de las herramientas súper funcionales. Claro. Donde ahí se maneja. Sí, exactamente. Sí, porque dentro del cognitivo conductual lo que hacemos es abordar la situación, dividiéndolo justo como su nombre lo dice, en la parte cognitiva y en la parte conductual. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que en la ansiedad hay una serie de pensamientos catastróficos. En ocasiones yo lo comento así para que sea más entendible. En las redes sociales lo digo que es como si tuviéramos una fábrica de pensamientos, sí. ¿No? Como si constantemente estuviéramos generando pensamientos pues un tanto catastróficos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros entendemos la ansiedad desde que hay una situación, esa situación nos desencadena un pensamiento catastrófico. ¿Qué es lo que hace ese pensamiento? Activa la emoción, que es ansiedad, y entonces hay una respuesta conductual. Para poner un ejemplo, es como, no sé, yo entro a esta cafetería, tengo un pensamiento de que va a haber, no sé, un terremoto y se va a caer todo, y entonces, ¿cómo voy a sentir? Angustiado. ¿Cuál va a ser mi conducta? Pues la evitación o una conducta de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Pues voy a decir, no, mejor no entro a la cafetería, mejor me quedo afuera, ¿no? Okay. O ¿cómo es una conducta de seguridad? Pues como me siento muy angustiado, muy ansioso, entonces en lo que estoy en la cafetería, le hablo a un familiar para que la ansiedad me disminuya. Pero ¿cuál es la parte, digamos, negativa de las conductas de seguridad? Que crean, si lo vemos así, cierta dependencia, porque entonces yo no soy capaz de estar en ese sitio, en esa situación, sin que yo tenga esa conducta de seguridad. Por eso se llama así, justo porque nos da como esa confianza y entonces tiene su función de aparentemente disminuir la ansiedad. ¿Cuál es la parte importante a destacar de esto? Que todo se vuelve un ciclo, que se repite. ¿Por qué? Porque si yo evito y me paso de largo, en algún momento voy a entrar a otra cafetería y voy a tener el mismo pensamiento. Y entonces se va a volver a repetir la misma situación. Es decir, con la evitación o con las conductas de seguridad, no estamos enfrentando como tal la situación de ansiedad, no estamos
teniendo como otra visión de ese pensamiento catastrófico. Entonces, desde el cognitivo conductual hay algo que se llama reestructuración cognitiva, que consiste, muchas personas lo confunden en pensar bonito. Y no es así. ¿Por qué? Porque pensar bonito es, volviendo al ejemplo que les comentaba, es, ahorita me voy a imaginar que estoy en un campo como lleno de flores, donde pasa un río y no pasa nada, ¿no? Y me pongo a respirar. Pero en realidad, ¿mi pensamiento catastrófico ya se disolvió? No ha pasado así. Ahí bien agarrado del río. Exactamente. Entonces lo que hacemos dentro del cognitivo conductual es trabajar como todos esos pensamientos de modo a llegar a una postura más realista, que es muy diferente a lo bonito. ¿Cuál sería una postura más realista? Bueno, sí puede temblar, pero ¿qué harías, no? Ajá, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No es una seguridad que cada que entre va a temblar. Exacto. Enséñame, demuéstrame, decía Descartes, ¿no? Ajá. Que va a ser así. Exactamente. Y esto se va logrando, pues, con diferentes técnicas, con diferentes herramientas que aplicamos en psicoterapia. Es por ello que muchas personas, yo las he notado con mucha desesperación, me dicen, ¿cómo le hago para quitarme con la ansiedad? Bueno, pues yo lo que les respondo es, ve a psicoterapia, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso lo he comentado, podemos tener 10 personas que tengan el sitio les genere la misma ansiedad, pero estoy seguro que cada una tiene diferentes pensamientos catastróficos. Por poner un ejemplo, es que una persona justo puede tener un pensamiento catastrófico que aquí va a temblar y entonces se va a derrumbar la construcción. Pero otra persona es la misma cafetería y puede tener otro pensamiento de, ay, me va a faltar el aire. Puede haber otra persona con ansiedad en el mismo contexto y puede decir, la gente se va a burlar de mí. Entonces, si podemos darnos cuenta, el tratamiento con cada persona que padece ansiedad es individualizado. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que conocer cuáles son las raíces que están sosteniendo precisamente a la ansiedad. Sí, también reconocer que muchos de los mecanismos, como comenta ahorita, y no le quiero tirar a nadie, ¿eh? Pero sí le vamos a tirar. No le quiero tirar a nadie, pero sí le vamos a tirar. Normalizar y romantizar y evitar nuestras emociones hace que estas se acumulen, había comentado, ¿no? Hay técnicas como el mindfulness que son muy buenos, pero tristemente se han llevado más como a un disfraz, a un placer de no lo sientes ahorita, al rato te cobra la factura, no te preocupes. Hay que tener cuidado, ¿ok? Si estoy teniendo este tipo de padecimientos, sí ir a psicoterapia, como comenta el maestro, y sobre todo tratarlo, no solamente pensar, si pienso bonito, si pienso positivo, con mindfulness se me quita, al rato no pasa nada, porque viene acumulando y tarde o temprano la garantía, o mejor dicho, la factura te va a llegar, y te va a llegar un cuento, no. Ajá, exactamente. O también lo que hablábamos, ¿no? La evitación, muchas personas creen, si yo no voy... Fumo un cigarrito y ya se me pasó, ¿no? Ajá, sí, o si yo ya no voy, o si yo ya no entro, entonces ya no siento ansiedad. Exacto. Sí, lo que yo comento en las redes sociales es, ¿en realidad lo estoy resolviendo? Pues no, prácticamente, yo se los digo así a mis pacientes, le estoy poniendo pausas. ¿Por qué? Porque el día que yo me vuelva a enfrentar a esa situación, va a volver la ansiedad. Entonces, por poner alguna otra situación, hace un rato justo hablábamos, ¿no? De que hay en la fobia social, ¿qué es lo que sucede? Pues tener este miedo intenso a contextos sociales, ¿no? Entonces, ¿qué alternativa toman las personas? Como de, me da mucha ansiedad ir a esa fiesta, pues no voy, y ya se acabó, ¿no? Pero en realidad se acabó, pues no. En realidad, lo único solamente que estamos... lo disfrazas. Ajá, solamente pues lo disfrazamos. Una mantita encima. En el momento, ¿no? En el momento encontré esa salida, pero en algún momento que no tenga la oportunidad de salirme o zafarme de esa situación, voy a volver a revivir como todo ese malestar. Sí, ahorita que estaba hablando del trastorno social, hay otro trastorno que me llama la atención, que es el generalizado. Todo le genera ansiedad, todo. Claro, sí. Así. ¿Un todo es todo? Pues... ¿O qué podría ser? Pues la mayoría de situaciones creo que sí, o sea, lo vemos, por ejemplo, en cuestiones de responsabilidad, en cuestiones de trabajo, en cuestiones en salir, ¿no? Es como si nuestra mente, yo lo interpreto así, como si fuera más allá, como si constantemente estuviera en una preocupación precisamente, pues constante, ¿no? Donde nos olvidamos un poco también del disfrutar, ¿no? Entonces, justo como hace un rato lo decíamos, yo lo denominaría así, es como entrar en un modo donde pareciera que sabemos que a lo mejor está siendo un poco exagerado, que a lo mejor tenemos una preocupación un poco fuera de sí, pero al final que es difícil justo para las personas salir de ese modo.
¿no? Ok, entonces cuando yo vea una sintomatología así en una persona que quiero, que aprecio, ya me tengo que empezar a preocupar. Sí, yo diría, sí, más que preocupar, yo creo que sería actuar. ¿Por qué? Porque yo lo comento de esta manera. Es como algo físico. Si nosotros ahorita nos hiciéramos una cortadita, ajá, y ya que nos está creando malestar, es decir, ya tenemos ardor, ya nos duele, a lo mejor al mover la mano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Curarlos. Pues, curarlos, ir al médico, atendernos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero en este sentido? A que si hay personas que ya dicen, ya me di cuenta que ya no puedo dormir bien, que ya me di cuenta que todo el tiempo estoy preocupado, ya me di cuenta que justo ya no puedo ir a lugares, ya no puedo ver a mis amistades, pues que es, creo, lo más conveniente, pues atendernos, ¿no? Porque a veces también hay que decirlo que, al menos a mí me ha tocado observar en las redes sociales que las personas quieren soluciones rápidas. Es lo que, ¿no?, le digo, me voy a Mindfulness, me voy a barras de Accel, lo respeto, son libres de, pero nada más están haciendo, echándole una cobijita ahí, disfrazando el síntoma y tarde o temprano se las va a cobrar. Claro, sí, y en este sentido, por ejemplo, a mí me ha tocado, pues justo vivenciar el hecho de, recomiéndeme un libro para la ansiedad, ¿no? Ajá. O, dígame qué artículo puedo leer, ¿no? O sea, creo que lo puedes leer, lo puedes entender, pero al final esa no va a ser la solución, justo al padecimiento que tenemos, así como lo que he comentado. Si nosotros tenemos una cortadita y incluso creo que en la sociedad lo decimos con mucha naturalidad, ve al médico, pues así tenemos que decirlo. Me siento mal, me siento de esta forma, me siento angustiado, pues ve al psicólogo. Sí, ¿verdad? Y ya nos tocó, fíjese, todos trastornos, llevamos con el trastorno de ansiedad por separación o mutismo, ¿no? Que también es uno de los que nos invade, no nos damos cuenta, mucha gente tiene ansiedad a la separación y desde ahí, ¿cómo es que nosotros podemos visualizarlo, verlo y no verlo como solamente, pues tiene miedo a algo nuevo, tiene miedo a algo esto, sino cuando ya realmente es un trastorno? Claro, sí, pues justo como hace un rato lo comentaba, ¿no? O sea, me parece que hay que entender algo muy importante. En todos los tipos de ansiedad, sea cual sea, siempre nuestra mente va a ir como muy revolucionada, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Pues justo como lo hemos hablado, ¿no? Atender como esa parte, porque todo va a depender justo de las situaciones, ¿no? En este caso, creo que si es por separación, muchas veces justamente podemos tener igual muchos pensamientos catastróficos, ¿no? Entonces, creo que se vuelven ciclos constantes, ¿no? Donde estamos en esa situación, nos sentimos angustiados, hay pensamientos, aumenta la emoción, empiezan los malestares físicos, volvemos en los pensamientos y entonces es un ciclo sin fin. Entonces, ¿cuál es la parte creo que importante? Pues justo no hay, yo lo diría así, no hay cómo abordarlo desde un modo profesional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En mi actual profesional, lo que yo hago es justo, en primer lugar, pues bueno, me parece que es tener en claro justo cómo es que funciona todo, cómo es ese sistema y cuáles son los puntos importantes que yo debo de conocer, pero a partir de ahí es justo indagar, conocer, digámoslo así, el malestar, ¿no? Okay. Si yo no lo conozco, yo no puedo intervenir, ¿no? ¿Y en terapia lo conocemos? En terapia me voy dando cuenta cómo mi ansiedad toma esta forma incómoda, me voy dando cuenta de ella y aparte, después de estar en terapia, ¿puedo llevar una vida normal? Sí, esa es una parte muy importante. Por ejemplo, en el enfoque cognitivo-conductual, justo lo que hacemos es que nosotros tenemos algo que se llama conceptualización cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que son elementos importantes que cada padecimiento nosotros tenemos que tener en consideración. Eso lo hago yo como psicoterapeuta. Pero una vez que yo tengo muy en claro qué es lo que se hace con el paciente, proporcionar algo que se llama psicoeducación. Básicamente explicarte, mira, me parece que te sientes angustiado, creo que es tiene mucho sentido porque lo piensas así, la situación es así y pasa esto, y entonces justo se le explica, al menos lo que yo hago, es explicarles justo cómo está ese ciclo constante. Ya lo visualiza, ya me presentaron mi ansiedad. Ajá, exactamente, mira, lo que piensas, incluso yo lo que hago a nivel personal, llevo un pizarrón y te lo explico, ¿no? O sea, estos son los pensamientos, mira, esta es la emoción, esta es la situación, esta es la conducta que hace.
haces y esto es lo que pasa, ¿no? Claro. Y entonces algo que a mí yo me he percatado es que cuando yo se los explico creo que tiene mucho sentido. Incluso me comentan como, pues sí, y ya lo toman desde un lado no tan preocupante, no tan con esa reacción de miedo, ¿no? Sino algo más amable, ¿no? Ahora, a partir de ahí, pues justo entonces entre el paciente y yo determinamos hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y cuando nosotros, algo muy importante aquí también se me hace mencionar, cuando nosotros tenemos el profesionalismo y la ética para atender ese tipo de situaciones, pero también el compromiso del paciente, que eso es muy importante, porque en redes sociales muchas veces se dice, es que psicólogo no estaba preparado, o es que psicólogo no sé, ¿no? Pero sí, me parece que también hay una parte importante de compromiso del paciente. ¿Por qué? Porque creo que si nosotros queremos mejorar, pero es un paciente que voy cada que me siento mal, o cada que ya no puedo, a ver, chicos, ya ven, por eso hay que cumplir con ¿cómo le vamos a dar seguimiento? Va a ser muy difícil. Entonces, ahora, ahí a la pregunta que me hacía, ¿puedo mejorar? ¿Puedo vivir de una manera diferente? Sí, yo creo que sí, porque se pueden alcanzar conductas más funcionales. Incluso en mi experiencia profesional me ha tocado atender pacientes que llevan con fobias, con ansiedad 20, 15 años, no enfrentando situaciones durante ese tiempo. Y llega un momento donde me dice, oye, estoy recuperando mi estilo de vida. Estoy recuperando esa vida que yo llevaba hace 10, 15 años, cuando yo era feliz, cuando me sentía bien. Entonces, justo a eso es a lo que me refiero cuando yo digo que puede ser muy limitante. Incluso hace un rato decía que se me hace como una bolita de nieve. A veces hay personas, como le comentaba, que pueden empezar a tener ansiedad, ¿no? Y entonces es como ya me da miedo salir a la calle, pero aún así lo hago. Pero ya llega un punto donde dejamos pasar y pasar y pasar, y ahora ya no puedo ir al trabajo, ya no puedo ir a reuniones, ya no puedo salir de mi casa, ya tengo que trabajar desde casa, y entonces nos va creando ese aislamiento. Entonces, ahí era donde mencionaba, creo que eso puede derivar más emociones y más sentimientos, porque como lo decía, somos seres sociales. ¿Cómo nos sentiríamos después de vivir, en primer lugar, con la angustia constante, con la preocupación constante, pero con eso también sumado los sentimientos de que ya hemos quedado prácticamente en soledad, ¿no? Sí, sobre todo esa parte, ¿no? Claro, o muchas veces también el tener diferentes padecimientos de ansiedad, lo que genera es como un trabajo doble o triple, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Me ha tocado atender a muchos pacientes de, oye, es que mi trabajo en camión me queda 10 minutos, pero como me da miedo el camión, tengo justo muchos pensamientos catastróficos, me voy caminando y entonces me toma 1 hora. Otro punto, maestro, antes de que nos avance más de tiempo, y qué bueno que nos aclara todo. Si un paciente siente que no le está dando función, ¿es necesario diagnosticarse, canalizarse al psiquiatra? Claro. ¿Para tomar medicamento? Claro, creo que es importante saber por qué no estamos avanzando. Bueno, debo decirlo por qué. Porque justo hace un rato lo mencionábamos, hay muchas psicoterapias que pueden pasar muchas sesiones y no sentimos una mejoría. ¿Ese es un indicador de que tenemos que ir a psiquiatría? Pues creo que no, creo que se trata más de un papel del estilo de psicoterapia o en su defecto hasta del psicoterapeuta, ¿no? Okay. Pero me parece que si nosotros, y creo que esa es una de las funciones principales como psicoterapeutas, siempre se los comento a mis pacientes, o sea, creo que al paso de las sesiones tengo que yo ir viendo, valorando diferentes elementos. Si es necesario emplear un tratamiento psiquiátrico, pues yo te lo comunicaré. Ahora, viene una parte muy importante que también me dicen en redes sociales. Primero psiquiatría o psicología. Al menos desde mi perspectiva, creo que siempre es importante. Primero psicoterapia y después psiquiatría. ¿Por qué? Porque ahorita toca un punto muy importante. Me parece que los fármacos van a actuar obviamente, digámoslo así, como a nivel de sustancias cerebrales, y sí puede disminuir la rumiación, sí puede disminuir un poco la sintomatología física, pero justo si nada más tomamos el tratamiento psiquiátrico y no lo complementamos con psicoterapia, los pensamientos catastróficos asociados a esa situación siguen ahí. Y entonces, ¿qué es lo que le sucede a muchos pacientes? Que el psiquiatra me empieza a disminuir la dosis porque ya me siento bien, pero como que vuelvo. Y entonces, otra vez recurro como al medicamento, ¿no? Y entonces, al igual, se hace un ciclo constante.
Ciclo sin fin, Ahora, sí. si las personas que nos están viendo también lo comentan así, si ya fuiste a psiquiatría y no estás en un proceso psicoterapéutico, pues bueno, lo único que te toca es empezar el proceso psicoterapéutico. Sí, sí, es que tienen que ir de la mano, o sea, en ese caso donde ya de plano, como dice, todo me da miedo, todo me da caos, no quiero separarme de esta persona, no quiero separarme de este trabajo, no quiero esto a pesar de las situaciones, sí tendríamos que checarlo, ¿no? Primero en psicoterapia, como comenta, y ya después pasar al área médica. También no quitamos de la atención de que hay áreas biológicas que sí requieren a fuerza psiquiatría. Sí, claro. Eso sí, no quitamos el renglón, ¿verdad? Exactamente. Hacemos Sí, hincapié. incluso en el tema de ansiedad, también hay que decirlo, hay situaciones que sí o sí ameritan justo el tema de medicación, Sí. pero algo muy importante, no todas las situaciones, es por ello que al menos lo que yo siempre recomiendo es que haya una evaluación de por medio, ¿no? Y esta evaluación, al menos desde mi práctica profesional, pues lo hago a lo largo de diferentes sesiones, ¿no? Porque creo que sí, en una primera, segunda sesión podemos obtener ciertos elementos de importancia, pero creo que al final, al paso de las primeras sesiones, creo que podemos ir conociendo justo, yo lo diría así, más el malestar, ¿no? Okay. Entonces, en ese sentido, pues ya entra el criterio profesional, ¿no? Si se puede, si, hasta qué punto sí podemos echar mano de justo de la psicoterapia para poder llegar a un bienestar, o qué tanto sí necesitaríamos el tema de medicación, ¿no? Claro. Y ahora sí, una pregunta incómoda. Hoy en día la ansiedad la tienen vendida como la enfermedad de la moda, ¿no? Es la sintomatología de la moda. Todo el mundo anda ansioso y eso creo que tiende también a darnos cuenta, a permitirnos y normalizamos lo que habíamos hecho en su momento. ¿Qué de grave está en que esto triplique? En que se multiplique o que se vuelva ya algo peor, ¿no? Que lo tomamos como moda. Estoy ansioso y así, y estoy en modo ansioso o trastorno ansioso, porque tristemente normalizamos, romantizamos y lo tomamos hasta en juego, ¿no? Claro. Sí, pues yo creo que como lo mencionaba hace unos momentos, ¿no? Me parece que estamos viviendo algo serio, algo preocupante, y sobre todo porque justo como hace un rato comentaba, ¿no? Si hace unos años, hace 4 años, el 50% de la población se consideraba que en México teníamos estos padecimientos, pues me parece que al día de hoy estamos en cifras alarmantes, ¿no? Creo que lo importante es, pues, cómo actuar frente a ese tipo de situaciones, a tomarnos con seriedad este tipo de temas. Me refiero a que en muchas ocasiones es muy común que en la actualidad veamos un video y digamos, yo tengo eso. Ay, sí. ¿No? O veamos una imagen. Ahí, no se etiquete. Y decir, creo que yo tengo eso, ¿no? Yo lo diría, creo que hay que dejarlo en manos de los profesionales, ¿no? Porque yo siempre lo comparo que la psicología es muy similar como la medicina, solo que no se le ha dado esa importancia a nivel social, ¿no? Sí. Pero nosotros no, bueno, si llega a pasar, ¿no? Pero creo que no es nada profesional ver una imagen y decir, creo que yo tengo tal padecimiento físico. No, o sea, creo que incluso en la sociedad lo que hacen es darle su papel al médico, ¿no? Y decir, voy al médico y lo que me diga el médico, eso es. Claro, sobre todo esa parte, ¿no? Y no andarle jugando al médico y al psicólogo y todo eso. Y otra pregunta también que me ha llegado es, ¿a quién le favorece tener una sociedad ansiosa? ¿Por qué se está disparando más? Ciertamente había dicho, el contexto social influye mucho, la crianza, la genética, pero hoy en día mantenerlo más, ¿a quién le favorece? Se entiende que, ejemplo, la diabetes pues le favorecía a las industrias, ¿no? De alguna forma a los consumidores y de alguna otra forma al área médica, pero hoy en día, ¿a quién le favorecería tener un mundo de ansiosos? Desde mi postura, yo creo que no es tanto por favorecer, sino yo diría más que nada por ahorrar. ¿Y por qué lo comento así? Porque al menos a mí me gustan mucho también los temas sociales y creo que el atender, al hacer programas sociales para atender este tipo de padecimientos, ameritaría mucho dinero, destinado sobre todo por los gobiernos. Claro. Y entonces creo que es algo que los gobiernos han tratado de hacer caso omiso porque no les conviene. Porque para eso tendría que haber centros, en primer lugar. Sí, donde toquemos sus temas. Donde justo podamos atender este tipo de temas. Tendría que haber profesionales que les pagaran para hacer esta labor. Cierto. Y más allá de eso, pues dar ese seguimiento. O sea, entonces, yo creo que no es tanto
un beneficio que les, bueno, sí les conviene, pero no actuar, o sea, conviene no actuar. Sí, que no sea altruista, ¿no? Que sea más privado, como ciertas cosas. Fíjense que ahorita que dice el maestro tiene mucha razón. Los centros de Alcohólicos Anónimos, donde se atiende por profesionistas o por algunos de estas personas encargadas, pues desde ahí lo hacen, ¿no? Desde el altruismo, y eso no le beneficia a un gobierno. Pero si tuviéramos centros igual de neuróticos, de ansiosos, de todo este tipo de padecimientos, y nos damos cuenta de dónde trabajamos, también beneficiaría a una sociedad, ¿no? Sí. Pero no le beneficiaría a quién, ¿no? Sí, exactamente. Entonces creo yo que más que nada es por ese tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, por citar alguna situación aquí en Puebla, creo que uno de los grandes avances que se presumen en la actualidad, pues es el Ceposami, que fue hace poco inaugurado, pero que al igual, si nosotros lo tomamos por toda la población que tiene Puebla, desde mi punto de vista, creo que es insuficiente. No da. Sí, no da. Y hay que decirlo, apenas ese fue, yo diría así, un pequeño paso para justo la salud mental, pero que aún así sigue siendo insuficiente. Ahora, claro. ¿Por qué afirmo esto que les he comentado? Pues porque me parece que para atender a toda la población, ¿cuántos Ceposami necesitaríamos en Puebla? Sí, no. Entonces, así como Oxxos en cada esquina tendríamos que tener. Exactamente. Porque nos merecemos una sociedad sana, ¿no? No ansiosa, reconociendo que la ansiedad tiene su función, como había dicho, y que no tenemos por qué querer llenar estereotipos, ideologías, tanta estructura social que tenemos en la cabeza. Entonces, creo que desde mi perspectiva, pues esa es la razón, ¿no? O sea, los gobiernos no han querido invertir, no han querido prestar atención. Sin embargo, una de las partes creo que muy importantes es que yo lo diría así, o sea, creo que no estamos siendo conscientes, ni siquiera los gobiernos, en el gran problema que nos estamos metiendo. ¿Por qué? Porque hace un rato comentaba esto, y seguramente hay muchos artículos que, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad decían que en el 2030 ya estas cifras, tanto de depresión como de ansiedad, iban a ser enormes en México. ¿Y qué quiere decir esto? ¿O por qué digo que tal vez no tenemos la conciencia en qué nos estamos metiendo? Porque cuando nosotros tengamos ya este problema de salud pública a un nivel grandísimo, va a haber muchos fenómenos sociales, pero también va a necesitar mucha inversión. Por poner un ejemplo, a lo que me estoy refiriendo es lo mismo que pasó en el COVID. Lo dejaron crecer. Lo dejaron irse. Y entonces cuando llegó un punto de un colapso, ya no teníamos. Ya no sabíamos por dónde. Entonces me parece que lo mismo lamentablemente va a suceder a nivel emocional, a nivel psicológico. Hay que checarlo, sí, hay que evitarlo. Si está en nuestras manos, nuevamente, acudir a nuestro terapeuta, checarme, conocer las técnicas desde el cognitivo-conductual, poder reconocer mis pensamientos. Adelante, coctelitos, permítanse. Creo que eso hace un gran cambio, ¿no? Como sociedad, con que uno mismo haga conciencia, con ella damos un gran paso. Sí, así es. Pues sí, el tiempo casi se nos está yendo, pero antes de finalizar me gustaría presentarlo y también que nos diera su información donde lo podemos seguir, las redes sociales, su teléfono. Maestro, lleva por nombre Yair Tepoztecan, como les había comentado, estudió en la Universidad de Álvar, Puebla, y cuenta con la maestría en el Centro de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Tiene finalizado muchos créditos y también con ello muchos diplomados. Tiene grata experiencia y también tiene sus redes sociales disponibles para todo aquel que quiera conocer más de él a profundidad y también desde dónde darnos cuenta y checar si tenemos o necesitamos una terapia de vez en cuando. Claro. Por favor. Sí, pues me pueden encontrar a través de las redes sociales, así como SIC, o sea, P-S-I-C, Yair, se escribe J-A-H-I-R, Tepoztecan, Mendoza. Estoy en todas las redes sociales. Debo decirlo que tengo un público más amplio pues en TikTok, que es donde hago diferentes transmisiones, y pues ahí los hago ya de base los días domingo, alrededor de 10 de la noche, 10:30, ahí. Y pues hasta ahí, amanecer, hasta que nos da ansiedad, no es cierto. Y ahí me pueden hacer diferentes preguntas porque hago lives, entonces justo ahí pues pueden ponerme, oye, ¿qué consiste esto? ¿Qué pasa ante esto? Wow, ¿no? Y entonces yo les brindo como tal una orientación, ¿no? Entonces estoy justo ubicado aquí en la ciudad de Puebla, pero también decirlo que atiendo a muchos pacientes en línea. Entonces, pues sí, y al igual tengo como bastante experiencia atendiendo pacientes de otros lugares, y pues decirles que pues creo que lo que hago me gusta demasiado. Ay, gracias, maestro. Y también no pasar por alto que nos encontramos en Terraza Quintal. Nos ubicamos en la avenida 9
Poniente, número 106, Colonia Centro, en la ciudad de Puebla. Terraza Quintal siempre abren sus puertas a Cóctel Cognitivo, pero también agradeciendo sobre todo su calidez, su servicio y sus platillos. No pasen por alto que tenemos todos los días de buffet de pizza. 149 pesos por persona y toda la pizza que puedan comer. Créame, exquisitez en todos sus platillos. También estamos en el área de cafetería. Terraza Quintal cuenta también con el área de terraza, que es donde se encuentra el restaurante, y tiene un mirador precioso para la ciudad de Puebla. Vengan y visítanos aquí en Terraza Quintal, los esperamos. Y antes de finalizar, sí, díganos, ¿con qué nos invita a que nos demos cuenta? ¿Qué quiere que empecemos a checar ahí nosotros? Ok, ¿de mis redes sociales? De sus redes o del tema, es muy importante. Ok, claro, pues bueno, creo que sería hacer la invitación a las personas a que pues justo tengamos un poquito más de conciencia, ¿no? Como en cuanto a lo que vivimos en el día a día, pero sobre todo no dejarlo pasar, sino creo que a veces actuar a tiempo también nos ahorra mucho dinero y también muchos malos momentos, ¿no? Eso creo que es por un lado, y pues bueno, en mis redes sociales justo pueden encontrar bastantes imágenes, videos que les pueden ser útiles. Y pues ya lo decía, ¿no? Como el tema del TikTok, pues también yo lo veo así, como que podemos crear una comunidad, ¿no? Exacto. Tengo personas que me ven de algunas otras ciudades y que son muy frecuentes, ¿no? Entonces, no los conozco físicamente, pero pues creo que yo le llamo así, ya tengo como una comunidad y pues invitaría a las personas a que se sumen. Gracias, no, sí, invitemos y sobre todo darnos cuenta. Acuérdense que la psicología y la psicoterapia no son tips, son precisamente el entrenamiento de vida para ayudarnos a cómo encontrarnos, cómo darnos cuenta y desde ahí canalizarnos también o ubicarnos, ¿no? Yo me doy cuenta hoy, sí, que la verdad me merezco una vida libre de una ansiedad disfuncional, que quiero tener a mi ansiedad, sí me la merezco porque fui programada para ello, pero también desde donde me funcione. Y agradezco mucho su participación, el tema que nos trae, maravilloso, y también a cada uno de ustedes que pudieron conectarse, compartan, y saben que pueden volver a ver el programa por medio de YouTube. Vamos a seguir al SIC también, y pues nuevamente muchísimas gracias, espero que no sea la primera, sino una de las muchas que lo vamos a tener aquí. Sí, claro. Pues muchísimas gracias a su público, a usted, se lo agradezco demasiado, y pues las veces que nos inviten, pues por aquí estaré. Gracias, yo también vamos a estar. Muchísimas gracias, sí. Y nos vemos para la próxima. Bye, bye. Hasta luego.